el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 4 de septiembre, día 247 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es entre lágrimas y propósito, la sabiduría que transforma el dolor. Eclesiastés nos está enseñando que el sabio no huye de la muerte ni de la adversidad, sino que aprende de ellas. La vida está tejida con alegrías, con lágrimas, con prosperidad, con dificultad, y el sabio entiende que todo viene de Dios y tiene un propósito. Pablo lo confirma en 2 de Corintios. Dice que hay tristezas que destruyen y otras que transforman. Cuando el dolor viene de Dios, abre camino a la vida, al arrepentimiento y a la restauración. Quiero contarte algo que me sucedió el día de ayer, 3 de septiembre. Viví ataques increíbles. Se reventó una tubería de desagüe en mi casa justo cuando estaba grabando el podcast. Así que toda la casa se llenó de un olor feísimo. Luego de eso yo estaba grabándome temprano, según yo, porque tenía que ir a trabajar a un show en el que vengo trabajando con mis hermanas que se llama Planchando el Despecho. Y yo cargué mi cámara Sony, buscaba las memorias, no las encontraba. Luego me voy y digo, bueno, compraré memorias en el camino, ya veré qué hago. La cámara no encendía y yo había cargado las baterías. Oré, le dije, Dios mío, por favor, ayúdame, necesito trabajar. Alguien en ese momento me prestó un cable original, cargó la cámara, hasta encontré tutoriales en YouTube que me ayudaban a encender la cámara. Y bueno, se logró. Aprendí que cuando todo parece apagarse, Dios siempre nos abre una salida. El día de hoy, buscando entre mis cosas, encontré las memorias que tanto se me habían perdido. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque nada impedirá que sigamos construyendo juntos en fe. Ayer no pude cerrar bien el tema de las relaciones, justo por esto que les conté, pero hoy quiero reafirmar varios puntos. El primero es que es una bendición que ustedes estén con alguien que comparta su misma fe, que oren juntos, que lean la Biblia juntos, que compartan su fe a su familia, que ese ejemplo lo vean sus hijos. Incluso hay familias que me envían sus fotos leyendo la Biblia. Me escribió el esposo de mi prima y me decía, Ingrid nos ha inculcado estar más cerca de Dios. Entonces, qué bueno que ambos esposos busquen a Dios de una o de otra manera, que ambos se acerquen a Dios. Esa es una gran bendición. Y hoy quiero hablarte de algo que es muy importante cuando hablamos de relaciones. El día de ayer no llegué a completar la idea, pero hoy nada va a impedir que te lo pueda decir. Hay un orden correcto al momento de elegir a la persona que te acompañará el resto de tu vida. Muchas veces vamos al revés y eso es lo que nos trae dolor, confusión y más adelante muchos problemas. Lo que tenemos que entender es que nosotros somos seres tridimensionales. Somos espíritu, somos alma o mente y cuerpo. 3 en 1. Y aunque nuestro cuerpo es importante, es lo más temporal de nosotros. Lo que realmente permanece y es eterno es nuestro espíritu. Por eso, si tú quieres una relación que dure, una relación que permanezca, necesitas empezar desde lo eterno y no desde lo pasajero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas parejas primero comienzan con la atracción a través del cuerpo, luego van a conocerse en sus emociones, en el alma, y por último tienen una conexión en su espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo no está como cuando se conocieron? ¿Qué sucede cuando conoces verdaderamente a la persona y no es todo lo que te pintó en el noviazgo? Entonces, toda relación sana y duradera comienza con una base espiritual sólida. Esa conexión es la más importante. No solamente te conectes a nivel cuerpo o a nivel alma, mente, emociones, sino también a nivel
espiritual. Esa conexión con Dios es la que sostiene todo lo demás. Antes de pensar en compatibilidad emocional, en compatibilidad física, asegúrate de que tu fe y que tus principios estén alineados a los de Dios. Y si tú quieres construir una relación firme, sigue este orden. Primero, lo espiritual. Oren juntos, busquen a Dios juntos, crezcan en fe como equipo. Segundo, en lo emocional. Aprendan a conocerse, a tener amistad, a respetarse, a apoyarse mutuamente. Háganse amigos, pero sin apariencias, que se conozcan de verdad. Y lo tercero y último es lo físico. Ese aspecto tiene su lugar en el matrimonio, cuando ya hay un compromiso maduro y un amor que trasciende. Cuando una relación empieza desde lo físico, se crean vínculos superficiales. Puedes sentir química, algunos dicen atracción, pero si no hay compatibilidad espiritual, es decir, si los dos no tienen la misma conexión con Dios, la relación se va a desgastar rápidamente. Es como construir una casa sobre la arena. Tarde o temprano se derrumba. Por favor, antes de elegir una pareja, revisa tu corazón. No busques a alguien solo por su apariencia, por su estatus, ni siquiera por cómo te trata. Busca a una persona con quien puedas caminar hacia los propósitos de Dios. Alguien con quien puedas crecer espiritualmente y también emocionalmente. Alguien que sea respuesta a tus oraciones, no a la ansiedad. Así que si tú quieres una relación con bases firmes, empieza desde lo espiritual, fortalece lo emocional y espera el tiempo correcto en el matrimonio para el contacto físico. Así, el amor que construyas no será pasajero, sino será un amor que honre a Dios y te dé verdadera plenitud. Como lo decía la Biblia en 1 Corintios 13, que dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Que nuestro amor sea como 1 Corintios 13. Y también me gustaría compartirte el testimonio de Suheil, una de nuestras fieles oyentes, que nos recordó cómo Dios transforma el miedo en paz. Ella tenía una lesión en la piel y con temor fue al médico. Para la gloria de Dios fue algo benigno y aprendió que Dios la llena de valentía y le enseñó que Dios tiene un propósito grande con ella. Es hermoso cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo porque todo honra a Dios. Su amor siempre vence al miedo. Y también quiero contarte acerca de Doménica Morales desde Cuenca, Ecuador. Ella nos cuenta que durante la mayor parte de su vida estudió en un colegio católico donde conoció de cerca el amor de Dios, pero cuando cumplió 16 años perdió a su papá. Ese momento fracturó por completo su relación con Dios. Se enojó, se alejó y años después también perdió a su abuelita, otro pilar en su familia. Ella siempre hablaba del amor de Dios y le repetía una frase que hoy resuena en su corazón. La fe nunca se impone, se tiene que sentir. A los 18 años, su vida dio un giro. Empezó a refugiarse en vicios, salía para ahogar las tristezas y vivió así hasta sus 19 años. Dejó el baile, que era su gran pasión, porque no podía costeárselo, y todo parecía perdido, incluso su carrera universitaria. Pero justo en ese momento descubrió este podcast y se unió al reto de leer la Biblia en 365 días. Ella me dice que al principio fue difícil, se sentía lejana, pero poco a poco comenzó a separar tiempo cada día para escuchar la palabra de Dios. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Hoy da gracias a Dios porque aprobó sus materias, recibió una beca para volver a una academia de baile y ahora incluso le enseña a niños y a jóvenes. Ese trabajo es un regalo de Dios porque no solo baila, sino que también inspira y siembra en vidas. Ella me escribe y me dice, si alguien me pregunta qué hacer en tiempos difíciles, yo diré siempre lo mismo. Deja todo en manos de Dios, porque sus caminos
son mejores que los nuestros. Doménica, gracias por tu valentía, por compartir tu historia. Escucharte es un recordatorio de que Dios jamás desperdicia una lágrima ni un talento. Y nunca olvides esto, tu escenario más grande es el corazón de los niños y los jóvenes que Dios te ha confiado. Allí estás sembrando fe, esperanza y amor. Y como bien te decía tu abuelita, los talentos que Dios nos da pueden cambiar vidas. Y tú ya lo estás haciendo. Acompáñenme todos en una oración. Señor, enséñanos a abrazar cada temporada de nuestras vidas con propósito. Que las lágrimas no nos hundan, sino que nos acerquen a tu fidelidad. Danos un corazón sabio para vivir cada día con gratitud y confianza en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Eclesiastés capítulo 7, verso 1 hasta el capítulo 9, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 7, versos del 8 al 16. El Salmo 48, versos del 1 al 14. Y Proverbios capítulo 22, versos del 17 al 19. Quiero hacerles un pequeño recordatorio para todos aquellos que me escriben saludos de cumpleaños. Esos solo los recibo a través de redes sociales o de las plataformas del podcast. El correo es solo para testimonios y para pedirme el libro 365 con Dios. Por favor, cuando me escriban, siempre pongan el asunto primero. Testimonio, cumpleaños, oración, para contarte, no sé, lo que quieran, para poder responderles y hacerlo en orden. Ahora sí, abróchense los cinturones, pídanle al Espíritu Santo que les hable, pónganse sus lentes de la fe. Hoy Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros. Comenzamos. Eclesiastés capítulo 7. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. El día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos. No es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas. Cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes
decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez una locura. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión de todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay un solo hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Eclesiastés capítulo 8. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba, en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que le temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo, tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que llevaba la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo. No importa lo que digan. Eclesiastés capítulo 9. También me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que no hay por delante es la muerte.
Hay esperanza solo para los que están vivos. Como suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes y vino un rey poderoso con un ejército y la sitió. Un hombre pobre, pero sabio, sabía cómo salvar la ciudad. Así, la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle gracias. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, si son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Es mejor oír palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra. Pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. En estas lecturas de Eclesiastés se concentra la sabiduría de Salomón sobre cómo vivir con prudencia en medio de la vanidad de la vida. Es como si nos dijera, la vida bajo el sol es breve y muchas veces injusta, pero aún así hay formas de caminar con sensatez y con la perspectiva de Dios. Lo primero que quiero resaltar es el capítulo 7, el verso 1, que nos dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Es decir, vale más un buen nombre que un buen perfume. En el mundo antiguo, el perfume era signo de riqueza, de prestigio, pero un buen nombre, una buena reputación, es algo más duradero que una fragancia. Y aquí se nos recuerda que la integridad pesa más que la apariencia. El liderazgo se basa en el carácter, nunca en los títulos ni en las posiciones. Y qué increíble que la Biblia insiste en que ir a una casa de luto es mejor que ir a la casa del banquete, porque nos hace reflexionar sobre el final de la vida. En otras palabras, la sabiduría se cultiva en la reflexión. Hoy, cuando las redes sociales nos invitan a distraernos, Eclesiastés nos invita a detenernos, a pensar en lo eterno. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Cuál es el foco de nuestra vida? Mira el verso 4 que dice, porque el sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Hay quienes dicen, la vida es una y tenemos que disfrutarla, comer, beber, hasta saciarnos. Ojo que aquí Salomón no está promocionando el pesimismo ni un espíritu de tristeza constante. Más bien lo que nos está hablando es acerca de la perspectiva. Un sabio se detiene a considerar que la vida es frágil y que la muerte es segura. Entonces, esa reflexión nos lleva a vivir con propósito. ¿Cómo vivirías tú si yo te dijera, hoy es tu último día de vida? En el mundo antiguo, los cementerios estaban cerca de las ciudades y los funerales eran momentos de enseñanza para
toda la comunidad. En nuestro tiempo, vivimos como si fuéramos eternos en la tierra. Corremos tras placeres, acumulamos muchas cosas, llenamos nuestra agenda de entretenimiento, de diversión. Pero cuando un sabio reflexiona sobre su mortalidad, entiende que cada día cuenta, que no puede vivir su día a la deriva, que ya no va a tener otro 4 de septiembre del 2025. Cuando tú sabes que tus días están contados, empiezas a contar tus días y hacerlo con propósito. La muerte nos recuerda que lo único que permanece es lo eterno, Dios y su palabra. Cuando alguien recibe un diagnóstico médico inesperado, de pronto reordena sus prioridades, pasa más tiempo con su familia, perdona viejas ofensas, busca a Dios con más pasión. El sabio no espera ese momento. El sabio ya vive con esa conciencia. Y el verso 14 de Eclesiastés capítulo 7 dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, recuerda que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Aquí Salomón equilibra la vida. No todo es luto, tampoco todo es fiesta. Hay momentos de prosperidad, pero debemos disfrutar sin culpa los regalos de Dios, como la comida, la familia, el descanso, los logros. Pero también habrán tiempos difíciles y debemos abrazar esas temporadas, entendiendo que Dios sigue estando en control. El sabio sabe que la vida es un tejido de contrastes, así como un tapiz que se ve desordenado por detrás, pero es hermoso por delante. Nuestras vidas tienen momentos que no comprendemos, pero que en las manos de Dios forman parte de una obra mayor. La vida es una mezcla de dolor, de placer, de victorias, de derrotas, de éxitos, de fracasos, y cada hilo tiene un propósito en el diseño de Dios. Piensa en las estaciones del año. Ningún agricultor espera una primavera eterna. La sabiduría consiste en reconocer a Dios en todas las estaciones de tu vida, en todas tus temporadas, agradecer en la abundancia y confiar en la escasez. El capítulo 8 de Eclesiastés aborda la relación con la autoridad. Salomón aconseja obedecer al rey porque esa obediencia trae paz, aunque reconoce que hay injusticias. Al final, todo está en manos de Dios. El sabio, nos dice el verso 5, comprende, encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Verso 6, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Esto nos recuerda que aunque el malvado prospere, Dios tiene la última palabra. Es una invitación a no dejarnos llevar por la frustración inmediata. La justicia retrasada no significa una justicia negada, significa que Dios está obrando en un tiempo más alto que el nuestro. Y finalmente llegamos a Eclesiastés capítulo 9, que es uno de los pasajes más impactantes. Todos, justos, injustos, sabios, necios, tienen el mismo destino, la muerte. A primera vista, es pesimista, pero Salomón lo convierte en motivación para vivir con gozo y también con gratitud. Versos del 7 al 9 nos dice: así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Esta no es una invitación al hedonismo, para nada, sino al disfrute consciente de los regalos de Dios. No vivas esperando una gran temporada. Vive cada día con un propósito, porque Dios ya está en tu presente. Y por último, en los versos del 13 al 18, Salomón narra la historia de una ciudad pequeña, salvada por un sabio pobre, que luego fue olvidado. El verso nos dice: a nadie se le ocurrió
darle las gracias. Y él concluye, la sabiduría es mejor que la fuerza. Los sabios, si son pobres, también serán despreciados. Y aquí se muestra una paradoja. La sabiduría tiene poder real, pero el mundo muchas veces la ignora. Hoy ocurre igual. Un consejo sabio puede salvar una familia, una empresa o una nación, pero si no viene adornado con títulos o con poder, muchos lo desprecian. La invitación es hacer esa voz sabia, aunque no siempre vayamos a recibir reconocimiento, aunque no siempre la gente nos agradezca nuestro esfuerzo. Tú continúa haciendo las cosas como para Dios. Dios valora más tu carácter que tu apariencia. A Dios le importa más tu fidelidad. No huyas del dolor. Deja que el dolor te enseñe. Reconoce tus límites. Tú no puedes controlar todo, pero sí puedes confiar todo a Dios. Vive con gratitud en el presente. No pospongas tu alegría. No digas más adelante o añoro los tiempos antiguos. No. Sé una voz de sabiduría, aunque no seas aplaudido, aunque nadie te agradezca. Ora conmigo hoy y dile, Señor, enséñanos a vivir con sabiduría en medio de la fugacidad de la vida. Ayúdanos a valorar lo eterno más que lo pasajero, a disfrutar con gratitud lo que nos das y a ser instrumentos de tu verdad, aunque el mundo no nos reconozca. Que nuestros días bajo el sol estén llenos de propósito en ti. Haznos no temerle a la muerte, sino saber que allí verdaderamente comienza nuestra vida contigo. Gracias, Jesús, porque has puesto eternidad en nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 8. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Aquí en 2 de Corintios 7 encontramos una diferencia entre la tristeza que transforma y la tristeza que destruye. Pablo abre su corazón y muestra cómo el dolor puede convertirse en bendición cuando proviene de Dios. Versos 8 y 9, él admite que fue una carta que dolió, pero sanó. Y dice, mi carta fue dura, lo sé. Por un momento lamentó haber causado dolor, pero pronto entendió que esa incomodidad fue necesaria para provocar el arrepentimiento genuino de ellos. Aquí se cumple un principio espiritual.
La verdad a veces hiere, pero luego sana. Y esto lo hemos aprendido nosotros en nuestras lecturas de la Biblia, porque hay muchas veces que nos hemos sentido confrontados. Hemos sentido que Dios nos ha hablado. Sabemos que su palabra es verdad, pero nos ha dolido. Pero aún eso nos ha llevado al arrepentimiento, a acercarnos más a Dios. Esto nos enseña que en la vida espiritual no todo lo que duele es malo. La confrontación en amor puede ser el inicio de una restauración. Luego, en los versos del 10 al 11, Pablo hace una distinción poderosa y dice, la tristeza que proviene de Dios. Y aquí está hablando del arrepentimiento, esa que produce un cambio de rumbo, que nos aleja del pecado y nos conduce a la vida. Y también habla de la tristeza del mundo, una tristeza que solo produce culpa, que solo produce vergüenza, muerte espiritual. Te lo muestro en 2 ejemplos. La tristeza de Judas hizo que se sintiera culpable después de haber traicionado a Jesús, su maestro. ¿Qué hizo con esa culpa? Fue y se ahorcó, porque no pudo más con la vergüenza y eso trajo muerte espiritual a su vida. Pero la tristeza que sintió Pedro fue una tristeza que lo llevó al arrepentimiento. Fue una tristeza que en Juan capítulo 21, Dios le da la oportunidad de restaurarlo, de volver a empezar de cero. Pedro le dice a Jesús, te amo. Y él le dice, apacienta mis ovejas. Y le da una nueva oportunidad. Pedro se alejó del pecado. Él había vuelto a sus redes, a sus negocios. Se acercó nuevamente a Dios y hoy leemos muchas cartas acerca de él. La diferencia está en la dirección del corazón. La tristeza de Dios no es un pozo sin salida, es un puente hacia la gracia. Esa tristeza los llevó a mostrar fervor, a mostrar indignación contra el pecado, a mostrar celo por la pureza, deseo de justicia y disposición para corregir. Una persona puede llorar porque perdió las consecuencias de un pecado, por ejemplo, un trabajo, una relación, un buen nombre, su reputación. Pero si no cambia, esa tristeza es del mundo. En cambio, cuando alguien reconoce su error, pide perdón y busca una nueva dirección en Dios, esa es una tristeza que transforma. El verdadero arrepentimiento no es solo sentirlo, es cambiar. Y luego en los versos 12 y 13, Pablo aclara que no escribió solo para señalar culpables, sino para mostrar la lealtad y la sinceridad del amor de los corintios hacia él y hacia Dios. Es decir, la confrontación fue un medio para probar la autenticidad de su fe. Esto nos recuerda que en la vida cristiana, los momentos de corrección revelan dónde está realmente nuestro corazón. La disciplina nunca es para destruirnos, sino para purificarnos, para encaminarnos. Examina tu tristeza. ¿Te lleva a cambios concretos o solo a remordimiento, pero a ninguna acción? Recuerda que la disciplina de Dios siempre tiene como fin restaurarte. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque no nos dejas en la comodidad del error, sino que nos corriges en amor. Haz que nuestras tristezas sean de las tuyas, las que nos transforman, las que nos producen vida. Líbranos de la culpa que paraliza y llévanos al arrepentimiento que restaura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 48. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte de Sión, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad, pero al verla se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos
y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona, la ciudad del Señor de los ejércitos celestiales. Es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable mientras adoramos en tu templo, como lo merece tu nombre, oh Dios. Serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sión. Que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén, anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Este salmo inicia con un grito de alabanza. ¡Qué grande es el Señor! ¡Cuán digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo! Aquí Jerusalén, edificada sobre el monte de Sión, se presenta como el lugar donde Dios reina. No era simplemente un espacio geográfico, sino un recordatorio visible de su presencia entre su pueblo. En aquel tiempo, las ciudades fortificadas eran símbolo de seguridad, pero Israel sabía que la verdadera fortaleza no eran las murallas, sino Dios mismo. Hoy no tenemos que viajar hasta Jerusalén para experimentar la presencia de Dios, porque en Cristo Él habita en nosotros. El Dios que llenaba el templo ahora llena tu corazón. En los versos del 4 al 7 vemos que los reyes se unieron contra Jerusalén, pero al verla quedaron paralizados de terror y huyeron. La Biblia nos describe su miedo como dolores de parto. Eran inevitables, eran intensos. Dios interviene y destruye a los poderosos como barcos que son despedazados por el viento del oriente. En el mundo antiguo, los barcos de Tarsis eran emblema de poder, de comercio, pero ante Dios no resisten. Esto nos recuerda que ningún poder humano o circunstancia es rival para el Dios Altísimo. En nuestra vida, las amenazas pueden parecer imponentes, pero cuando Dios se levanta, todo enemigo se desvanece. El verso 8 dice: habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la vemos en persona. ¿A qué te recuerda? A Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El pueblo pasa de la tradición a la experiencia, de oír historias a vivir la realidad de la fidelidad de Dios. Es el mismo proceso que todos necesitamos. No basta con conocer de Dios por lo que nos cuentan, por lo que escuchamos en una iglesia. Necesitamos experimentar su poder, leer nosotros lo que dice la Biblia, experimentar el amor en carne propia. El testimonio de otros puede inspirarte, sí, pero solo tu experiencia con Dios es la que te va a transformar. En los versos del 9 al 14, el pueblo medita en el amor inagotable de Dios en el templo. Lo alaba en toda la tierra y se regocija en su justicia. Después, se invita a recorrer las murallas y las torres de Jerusalén, no para confiar en su arquitectura, sino para contar a las generaciones futuras: así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Este cierre es profundamente poderoso. La seguridad de Israel no estaba en su ciudad, sino en su Dios eterno. Dios no solo nos defiende, también nos guía hasta el último día de nuestras vidas. No pongas tu seguridad en murallas humanas. Tu verdadero refugio es Dios. Lo que otros te han contado de Dios, vívelo tú mismo. Pasa de oír a ver, a experimentarlo.
¿Sí o no que muchas veces nos habían leído porciones de la Biblia? Pero otra cosa es un banquete, comer y disfrutar de la Biblia todos los días. Porque yo sentía que antes eran como pildoritas, como bocadillos que uno tenía. Pero el día de hoy disfrutamos de un banquete de la palabra de Dios. Y es un buffet ilimitado, porque no solamente leemos una porción por día. Hay personas que escuchan varios episodios, que repiten el episodio otra vez y me dicen, Dios me está hablando más de lo que yo había pensado. Descubrí estas otras cosas. Mira, te tengo esta pregunta. Entonces veo que estamos aprendiendo y conociendo, experimentando a Dios cada uno de nosotros. Quiero que confíes en que Dios no solo te sostiene hoy, sino que Él te guiará hasta tu último suspiro. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque tú eres mi fortaleza. Más firme que cualquier muralla, tú eres más poderoso que cualquier enemigo. Haz que pasemos de oír a experimentar tu fidelidad, a que dejemos un testimonio vivo de tu amor en esta tierra, para que las generaciones que vienen sepan de la fe que nosotros tuvimos en ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Proverbios capítulo 22, verso 17. Escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Este proverbio es un pequeño pero poderoso bloque de sabiduría. Comienza diciéndonos en el verso 17, escucha las palabras de los sabios. El proverbio inicia con un llamado a la acción, escuchar. Escuchar no significa solo oír con los oídos, sino obedecer con el corazón. Nuestro mundo está saturado de voces. El sabio elige detenerse y escuchar lo que tiene peso eterno. El sabio no habla para impresionar, escucha para crecer. Y luego lo que nos dice este verso 17 es, aplica tu corazón a mi enseñanza. Tú dirás, ¿a cuál enseñanza? A la enseñanza de la palabra de Dios. La sabiduría no es solo información, es transformación, es conocer acerca de Dios. El proverbio nos recuerda que el corazón es ese terreno fértil donde la enseñanza debe echar raíz. No basta con anotar versículos o subrayar la Biblia. Hay que internalizarlos, hay que memorizarlos, hasta que cambien nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Después te darás cuenta de que estás viviendo alguna situación difícil, viene algún momento en tu vida y recuerdas algo que leíste, algo que escuchaste de la palabra de Dios, y eso se vuelve un ancla segura para ti. Y es que escuchar un buen sermón o emocionarse por un momento no es suficiente. Lo que cambia la vida es meditar en la palabra hasta que ésta moldee nuestras decisiones diarias. Y luego el verso 18 nos dice que es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Y aquí hay una doble acción. Guardar en el corazón es que la palabra se convierta en convicción. Y tenerla en los labios es que la palabra se convierta en tu confesión, que la declares, que hables la palabra. Cuando la palabra de Dios habita dentro de ti y fluye hacia afuera, vamos a vivir con coherencia. Lo que tú atesores en secreto será lo que declares en público. La Biblia dice en Mateo que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Si en tu corazón abunda la palabra de Dios, si tu vida, tu templo está lleno de la palabra de Dios, eso es lo que hablarás. Y por último, el verso 19 nos dice, yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. La meta de toda enseñanza no es acumular conocimiento, sino fortalecer nuestra confianza en Dios. Aquí lo que Salomón nos dice es a ti. Y el maestro lo personaliza, ¿no? Dice a ti. Es un recordatorio de que la palabra no es genérica, sino está dirigida a cada uno de nosotros. Por si queríamos hacernos los locos y decir, no, esta palabra es para otra persona. No, la Biblia nos dice es a ti. La sabiduría apunta a la fe. Aprender
más de la palabra de Dios debería llevarnos a depender más de Dios. Hagamos que la palabra de Dios se convierta en la brújula de nuestro camino. No solo sea de inspiración, sino que sea la fuente de confianza en Dios. Ora conmigo y dile: Señor, enséñame a escuchar tu voz, a atesorar tu palabra en mi corazón y a guardarla. Que mis labios hablen siempre de todo lo que tú has sembrado en mí y que cada enseñanza me lleve a depender más de ti. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Día 247, check. Y hoy quiero darle las gracias a todos los corazones generosos de esta comunidad. Gracias María Rubio, Jason Javier Moreno, mi querida amiga Sandra, Yuniesca Mansur, por sembrar con amor en este ministerio. Cada semilla que ustedes entregan está dando fruto en miles de personas que escuchan la palabra de Dios cada día. Quiero regalarles esta promesa de Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 9. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Que el Señor los recompense con paz, con abundancia, con nuevas fuerzas para seguir caminando día a día con fe. Muchas bendiciones. Les cuento que hemos llegado a 28,000 suscriptores en la cuenta de YouTube. Así que yo creo que podemos hacer más. Suscríbete al canal de YouTube. Si tú tienes un correo de Gmail, vas a poder suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ningún día de este reto de la Biblia en 365 días. Y ahora sí, quiero saludar con mucho cariño a los que hoy, 4 de septiembre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Geraldine Toledo. Hoy celebramos tu vida, Geraldine, que cumples 22 años. Que el Señor te regale un año lleno de nuevas oportunidades, de sueños cumplidos. Te regalo Proverbios capítulo 3, verso 5. Feliz cumpleaños para Ángel Miguel Sierra Terán, desde Montería, Córdoba, Colombia. Hoy festejamos tus 13 años. Tú eres un campeón, Ángel Miguel. Oro para que Dios te llene de sabiduría, de alegría, de muchos sueños realizados, que crezcas y que te ayudes con la palabra a tomar buenas decisiones. Recuerda que tú eres un regalo de Dios para tu familia. Feliz cumpleaños para Marcela Flores desde El Salvador. Marcela, hoy celebramos contigo tus 39 años. Tú sé que estás atravesando por momentos difíciles, pero también sé que Dios no te dejará. Te regalo el Salmo 34, verso 18, y te doy mucho ánimo. Tú eres una mujer valiente. Feliz cumpleaños para Anita León. Que tengas un año lleno de paz, de bendiciones y de la presencia de Dios en cada área de tu vida. Feliz cumpleaños para Vanina Aloy desde Argentina. Hoy celebramos tus 50 años, Vanina, y tu familia agradece a Dios por tu vida. Que este nuevo año esté lleno de gozo, de salud. Te regalo Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Feliz cumpleaños para Ángela desde Estados Unidos. Tu esposo Andrés quiere que sepas cuánto te admira, cuánto te ama y agradece a Dios por tu vida. Que este nuevo año juntos sigan siendo sostenidos por la palabra de Dios en cada paso y que Él bendiga su unión como ese cordón de 3 dobleces. Feliz cumpleaños para Paola Kitlian desde Bogotá, Colombia. Paola, celebras tus 23 años, estás más hermosa que nunca y tu hermana Vicky agradece a Dios por ti. Ora para que sigas siendo guiada por el Señor y te regalo el Salmo 32, verso 8. Feliz cumpleaños también para Desiree. Que el Señor siga afirmando tu vida en su palabra cada día, llenando tu corazón de gozo. Hoy te regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Feliz cumpleaños para Milena Torres. Que Dios te conceda muchos años de salud y también de alegría. Te regalo Nehemías capítulo 9, verso 17. Feliz cumpleaños para Henry Vargas. Que sea un año lleno de oportunidades, de puertas abiertas. Te regalo Job capítulo 1, verso 8. Feliz cumpleaños para mi querida Lina. Estoy contigo en estos 45 años. Sé que has cerrado una etapa difícil y oro para que Dios traiga sanidad a tu vida, libertad, abundante bendición. Te regalo el Salmo 37. Feliz cumpleaños para Elizabeth García Rodríguez desde Ciudad de Juárez, Chihuahua. Elizabeth, tu esposo Arturo Basilio te dice: flaca, muchas felicidades, te amo y agradezco a Dios por tu vida.
Qué hermoso testimonio de amor. Feliz cumpleaños para Paula Pérez, que hoy está cumpliendo 55 años. Que el Señor te llene de salud, de paz, de amor. Te regalo el Salmo capítulo 3, verso 3 al 5. Feliz cumpleaños para Luz Marina Restrepo Carvajal, desde Valle de Cauca, Colombia. Hoy celebramos tu vida, Luz Marina, y te cuento que tu hija Katy, que escucha también desde Denver, ora para que hoy Dios te sorprenda con salud, con sus bendiciones, con nuevas fuerzas y que sepas que te ama muchísimo. Feliz cumpleaños para Aracelia Sobrevilla Gómez desde Osuluama, Veracruz. Aracelia, que el Señor abra puertas de bendición sobre tu vida, te regale paz en cada decisión. Te regalo el Salmo 4. Feliz cumpleaños para Daniela Uribe. Daniela, que Dios te llene de alegría, de salud, de fe renovadas. Te regalo el Salmo 100, verso 5. Feliz cumpleaños para Cándida Figueroa. Hoy celebramos tus 84 años con gratitud, Cándida. Tú eres un testimonio de perseverancia, de fe. Te regalo el Salmo 6, verso 2. Feliz cumpleaños para María Paula Herrera. Hoy celebramos tus 10 añitos, princesa. Que crezcas en sabiduría, en gracia, en favor con Dios y también con las personas. Que todos sepan que tú eres una hija de Dios. Recuerda siempre que eres una niña muy amada y escogida por Dios. Feliz cumpleaños para Lorena desde Colombia. Hoy celebramos tus 19 años, Lorena, y sabemos que, aunque has pasado tiempos muy difíciles, oro para que este nuevo año esté lleno de fortaleza, de nuevas respuestas de Dios y que sepas que Él tiene un plan con tu vida maravilloso. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice que Él tiene planes de bien para darte futuro y esperanza. Gracias a todos, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. No se olviden de compartir este podcast en sus historias, a través de WhatsApp, con alguien que necesite hoy escuchar la palabra de Dios. Tú puedes ser el milagro hoy para esa persona. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.